Bienvenidos a Avancemos el Podcast. Les habla Laura Estrada, directora del Centro de Conciliación Avancemos, un espacio para hablar de insolvencia, pero también de las historias que nos mueven. Hoy nos acompaña el doctor Julián Arboleda, quien es abogado de la Universidad de Medellín y es especialista en todos los trámites de insolvencia de persona natural no comerciante y de la pequeña comerciante, además con estudios en conciliación y docente. Actualmente trabaja en la firma ACI Consultores Abogados en Insolvencia. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Doctora Laura, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Primero que todo, un saludo a ti y a todo tu equipo de trabajo. Muy contento de poder estar aquí compartiendo y sobre todo hablando de la insolvencia, que es un tema que nos gusta, nos apasiona y que sobre todo es muy importante y que ha adquirido una relevancia bastante grande al interior de la vida en común, sobre todo para darla a conocer, ya que es un tema que no es muy conocido y por lo tanto estos espacios son demasiado valiosos para poder darla a conocer, sobre todo que llegue a las personas y que nos ayude en gran medida no solamente a acercarnos a quien lo necesite, sino cambiar vidas, porque estamos seguros y convencidos que este es un proceso que nos ayuda a acercarnos como personas y sobre todo cambiar lo que mucha gente tanto necesita, que es el tema económico, que es crucial y fundamental. Así es, doctor, y es que en el episodio del día de hoy vamos a hablar de un tema muy novedoso que nos trajo la reforma a la ley de insolvencia, que es esa liquidación directa, pero lo vamos a hablar más adelante. Antes de iniciar con todas estas preguntas y ya meternos como en este tema específico y más académico, cuéntanos un poco sobre ti, cómo llegaste al mundo de la insolvencia, qué hacías antes de conocer todo este trámite o qué hacías antes de asesorar a esas personas que inician estos procesos, porque el doctor Julián es asesor para estos deudores que inician estos trámites de insolvencia. Así es, doctora, pues inicialmente, como muchos jóvenes que terminan o culminan su carrera profesional, me desempeñé inicialmente en el litigio de manera independiente. Tuve la oportunidad de acercarme a diferentes sectores, tanto públicos como privados, asesoramiento a empresas, a personas naturales, pero siempre con la vena del litigio siempre muy latente. Entonces, por casualidades y por cuestiones de la vida, me encontré con una gran amiga que también está en este mundo de la insolvencia. Y ella me inculcó y me empezó a mostrar y a llevar por algunos caminos donde finalmente conocí personas muy valiosas que me empezaron a abrir puertas y a guiar en este mundo de la insolvencia. Y precisamente llegué a una de las mejores firmas de insolvencia a nivel nacional, donde actualmente me encuentro laborando y donde hemos venido haciendo un desarrollo muy importante en la insolvencia, no solo desde lo legal, desde lo jurídico, sino también desde lo académico, ya que siempre llevamos un enfoque muy académico y relacionado con lo que hacemos, porque siempre hemos considerado que la academia tiene que ser transversal al ejercicio de la profesión, al ejercicio del derecho. Por lo tanto, todo esto también me ha llevado a que en este momento pueda o tenga la oportunidad de compartir conocimientos y también desde el Centro de Conciliación estar en todos estos procesos formativos para las personas que también se empiezan a interesar en todos estos temas de insolvencia. Entonces, la verdad viene a ser un camino que recorriéndolo y que tratándolo diariamente me ha llevado a meterme de lleno y a ocuparme 100% en esta representación de personas que sin duda alguna ven este proceso como la salida a una situación compleja. Y eso es verdad, doctor Julián. Como lo mencionábamos en el episodio anterior, hablábamos que la insolvencia no solamente involucra o afecta a esa persona que inicialmente es un deudor, que inicia el trámite, sino a toda la familia y a su alrededor, pues que lo acompañan, sea en un ámbito laboral, familiar, social, que también puede involucrarse los amigos. Y por eso me lleva a preguntarte qué ha sido lo más retador de asesorar estos deudores o de llevar esos trámites de insolvencia, y con la modificación a la ley incrementó personas que conocieran del trámite y se quisieran beneficiar de este proceso. Sí, sin lugar a dudas, para mí lo más difícil a la hora de enfrentarme a cualquier proceso de insolvencia es la parte humana, que creo
o considero esta rama del derecho nos permite tener un gran acercamiento con el deudor, que sabemos que es una persona que se encuentra afectada económicamente y eso conlleva un montón de situaciones que son similares y que también involucran un tema que últimamente también ha adquirido mucha relevancia y es la salud mental. Entonces creo que uno de los principales retos a los que nos afrontamos los representantes o los asesores de los deudores es esa parte mental y sobre todo un entrenamiento sobre la empatía que debemos tener. Personalmente tengo la fortuna de que mi novia es psicóloga y también me ayuda a enfrentarme un poco a todas estas situaciones, porque también tenemos que ser o tener mucha inteligencia emocional a la hora de sentarnos con alguien que sabemos que su situación no es la mejor y que esto pueda llevar o desencadenar un montón de situaciones. Pero además, también con lo que decías, la reforma de la ley nos abrió muchísimas más puertas y estas puertas sobre todo aprovecharlas en pro del deudor, porque sabemos que el deudor anteriormente o con algunas de pronto limitaciones que nos traía la ley, porque sabemos que una cosa es la ley y otra cosa es el ejercicio de ella, nos ponía en un enfrentamiento, básicamente, donde había situaciones que no teníamos ninguna herramienta que solucionar. Y aquí es donde la ley ya también nos dice, bueno, sabemos o en el tránsito, en el desarrollo que se hizo para poder conocer y cambiar la ley, se encontraron algunas lagunas o también de pronto algunas falencias que a bien lo trajo la reforma de la ley con esa modificación que básicamente nos trajo figuras bastante novedosas que de pronto no teníamos en el radar al interior de el trámite de la persona natural no comerciante y que abrió una posibilidad inmensa, sobre todo para muchas personas que en primera medida no tenían esas posibilidades, es decir, no tenían una herramienta o un camino al cual acudir y poder llegar al proceso de insolvencia. Entonces, para mí, esa es una de las mejores posibilidades o uno de los mejores entornos que nos encontramos luego de la reforma de la ley. Y ahora, doctor, entonces para entrar como en este tema y esta nueva figura que está beneficiando a tantas personas y que además es algo novedoso que apenas lo estamos viviendo en estos pocos meses de promulgación de la ley y ahora pues como toda esta práctica jurídica que se está realizando, hablarle un poquito a la audiencia de qué es la insolvencia y así poder después llegar a mirar qué caminos una persona que se encuentra en una situación difícil y económica, qué caminos puede tomar dependiendo también sus condiciones económicas o lo que busca al finalizar esa persona. Entonces, ¿qué es la insolvencia? Y una persona qué caminos puede tomar para saldar o para terminar de pagar o volver a surgir una vida financiera. Listo, el proceso de insolvencia es un procedimiento civil el cual va a permitir que una persona reúna a sus acreedores, básicamente los traiga a una mesa y les diga, vamos a tratar de negociar, vamos o podemos obtener un acuerdo de negociación para tratar de resolver o traer a esa persona que vuelva a recuperarse económicamente, siempre y cuando sea permitido. ¿Permitido en qué sentido? En que su capacidad económica así lo pueda facilitar, porque nos encontramos en situaciones y de pronto no todos los casos son iguales, no todos los casos son tratados de la misma manera. Y aquí es donde nos encontramos con personas que tienen un problema económico tal que no les permite llegar incluso a un acuerdo de pago con sus acreedores. Y en esta situación o en este escenario no les queda otra que disponer de su patrimonio para con él pagarle a esos acreedores y poder resolver de una vez por todas esas deudas, pero que además le permita, y esta es la parte más importante del proceso de insolvencia, es ese resurgir a la vida económica, es ese resurgir a la vida financiera, porque muchas veces nos encontramos que hay personas que logran, digamos por sus propios medios, resolver algunas de sus acreencias, responderle a algunos de sus acreedores, pero se encuentran con que ya vamos a encontrar el sector financiero con las puertas cerradas, vamos a ver que ya no va a haber la misma confianza o de pronto la misma capacidad de acceder a cierto tipo de servicios, y esto entonces nos lleva a buscar una herramienta en la ley que nos permite, si es del caso y no podemos
pagar completamente nuestras deudas, acudir a un proceso donde podamos poner nuestro patrimonio y entregarlo a nuestros acreedores para que ellos puedan obtener un pago y así también resolver esas acreencias. Entonces podríamos hablarlo, por así decirlo, que la persona tiene dos caminos. Uno es negociar y llegar a un acuerdo de pago con tus acreedores en una mesa, en una audiencia, donde van a haber unas personas que intervienen y también esos acreedores, pero que además de eso también tienen la posibilidad de pagar con su patrimonio. Y cuando hablamos de patrimonio, ¿a qué hacemos alusión? ¿A qué hacemos referencia? Entonces, esa persona que cumple con unos requisitos, como lo vimos en el episodio anterior, que es una persona natural, no comerciante, que es cualquier persona de a pie, o un pequeño comerciante que tiene algún negocio o emprendimiento que sufre pues un quebranto o una crisis económica, tiene estas dos posibilidades, tiene estos dos caminos para salvaguardar, iniciar nuestra vida financiera. ¿Cómo hablaríamos entonces de esta nueva figura que es la liquidación patrimonial y la persona cómo puede acceder a ella? Bueno, inicialmente tenemos que la ley 1564, que era la que se venía trabajando, la que venía estando en rigor, nos planteaba un escenario, y es que la persona podía lograr un acuerdo de pago y cuando no se pudiera o cuando lo incumpliera, ahí sí disponer de su patrimonio para poder saldar esas acreencias. No obstante, nos encontramos en la práctica con alguna situación muy particular, y es respecto a estas personas que no tienen un patrimonio, porque también es muy posible y es un hecho que existen personas que no tienen su patrimonio. Entonces, siempre en la facultad nos dicen que el patrimonio es la suma de los pasivos y los activos de una persona. Y esto entonces nos lleva a determinar que muchas veces las personas tienen más pasivos que activos, o que incluso tienen solamente pasivos. Y esta es una situación que la ley anteriormente no nos contemplaba, que no nos traía a consideración, pero que para ello entonces creó una figura que está enmarcada al interior de la liquidación patrimonial, pero que no nos va a exigir un procedimiento que se hacía anteriormente, donde se tenía que pasar primero, cumplir con el requisito, lo que algunos llamaban el peaje, de ir al centro de conciliación, llegar a una negociación, y luego de fracasada la negociación, acudir a una liquidación. En ese escenario entonces el legislador nos dijo, bueno, vamos a propender que hay personas que ni siquiera tienen la capacidad económica para ir a presentar una buena propuesta ante el centro de conciliación, que también es una realidad. Entonces a esa persona abramos las puertas para que puedan ir directamente a liquidar su patrimonio. Y en ese orden de ideas se crea la liquidación patrimonial directa, y ahí entonces le permite a las personas que cumplan una sola condición, un solo requisito particular, además pues de los que nos trae la norma para determinar que una persona está en insolvencia, nos va a exigir un requisito, y es que no tenga bienes en su patrimonio. Entonces esta figura normativa, además de interesante, puede resultar bastante útil. No obstante, como sé que vamos a hablar más adelante de esto, nos encontramos con unos obstáculos en la realidad, que esos obstáculos también debemos empezar a sortearlos y encontrarles una solución. ¿Y ante quién se puede presentar esa liquidación directa? Porque como lo mencionabas inicialmente, antes de la reforma había un centro de conciliación que llevaba esa negociación y que después de un fracaso pasaba a otra entidad que llevaba esa liquidación patrimonial. Y cuando hablamos de esa persona que no tenga bienes, ¿es qué tipo de bienes? Que no tenga ningún bien mueble, inmueble, o qué tipo de bienes o no bienes puede tener. Bueno, aquí pues haciendo claridad a ese último tema ese punto que tocas, sí es bastante importante decir que inicialmente tenemos o sabemos que el patrimonio de una persona está constituido por sus bienes. En este caso, bienes inmuebles, bienes muebles que pueden ser vehículos, acciones o incluso también bienes suntuosos de alto valor, joyería o incluso pues otra clase de bienes que pueden ser tasados y determinados en dinero. No obstante,
la ley es bastante clara y nos habla de algunos bienes que sean adjudicables, ¿cierto? Entonces, inicialmente partimos de bienes muebles o bienes inmuebles, pero también dentro de esta categoría no vamos a tomar, por ejemplo, los que el deudor utiliza para su desarrollo o crecimiento personal. No podemos pensar en un bien, por ejemplo, como el televisor, el computador, el celular, que nos ayuda a estar en contacto con nuestras familias o que nos ayuda a relacionarnos. Estos bienes entran en una categoría distinta, que la ley no lo dice y no lo trae, que no pueden ser entregados a los acreedores, porque esto además le causaría un daño muchísimo más grande al deudor, porque además de estar en una situación económica compleja, también le estamos diciendo, lo poco que tienes, lo vamos a entregar a tus acreedores. Entonces es bastante importante tener en cuenta que es la persona que no tenga bienes. Ahora, respecto a quién o ante quién se presenta. Tenemos esa novedad. Anteriormente teníamos que pasar y hacer todo el proceso ante el centro de conciliación. No obstante, a la hora de la liquidación directa, ya podemos acudir directamente ante el juez, que dependiendo del monto al que ascienden nuestras acreencias, puede ser el juez de categoría municipal o de categoría circuito. Y en este orden de ideas, será el juez quien en su conocimiento iniciará o tendrá que mirar o verificar que se cumplan todos estos requisitos, como si se hubiese pasado también por el centro de conciliación o que es el trabajo que también ustedes hacen en el centro de conciliación, que es verificar que se cumplan los supuestos, que se tenga la documentación adecuada. La novedad entonces es que se presenta ante el juez, ya vamos directamente ante el juez, pero esto también nos trae algunos obstáculos de carácter práctico, que también nosotros tenemos que encontrar la solución y sobre todo darle una respuesta a la persona, porque si algo caracteriza el proceso de insolvencia es la inmediatez de las acciones y la importancia de que las acciones sean tomadas a tiempo, pero también rápido, para no causar un daño muchísimo más grave a una persona que ya viene con una situación compleja. Entonces, ¿qué ventajas y qué desventajas le vemos a esta nueva figura de la liquidación directa? Bueno, principalmente hay una ventaja que en la práctica, una desventaja más bien que en la práctica estamos viendo, y es respecto al tiempo que nos está demorando que el juez analice y sobre todo nos admita un trámite, un proceso de liquidación directa. Cuando anteriormente, o es la práctica, el centro de conciliación, una vez se da el fracaso de la negociación, inmediatamente remite ante el juez y sabemos que se van a dar en tiempos más cortos, nos encontramos que una vez se radica la solicitud, hay un tiempo aproximado, que es lo que hemos venido viendo, de 2, 3 meses en que el juez se va a pronunciar por primera vez. Y esto va a ser un obstáculo, por ejemplo, si la persona tiene o necesita que se le levante un descuento por libranza o que tenga en su contra un procedimiento ejecutivo, por ejemplo, una medida cautelar, donde vamos a tener que esperar 2, 3 meses hasta que el juez se pronuncie, también remita los oficios que son necesarios para que las entidades cesen con este tipo de descuentos. Mientras que anteriormente ante el centro de conciliación o como ocurre ya en los trámites normalmente hablando, se da de manera casi inmediata. Con la admisión del trámite sabemos o tenemos los efectos y entre ellos está la cesación de todo tipo de cobros. Entonces esta es una de las principales desventajas que estamos viendo en lo práctico. Ahora bien, una ventaja que también pues podemos observar es en cuanto a que este se convierte en un trámite, por decirlo así, entre comillas, abreviado, donde nos va a permitir incluso llegar hasta una sentencia anticipada. Una figura que anteriormente era de pronto de mucho respeto y aplicación por parte de los operadores judiciales, porque los jueces se veían como en esa encrucijada de decir, bueno, termino el proceso por sentencia anticipada o me voy hasta una audiencia de adjudicación. Pero ¿qué veíamos y qué nos pasaba? Llegábamos a la audiencia de adjudicación y era casi irrisorio Porque porque no había nada que no adjudicar. había nada que adjudicar, exactamente. Entonces nos encontrábamos con que finalmente el juez ya sabíamos lo que iba a decir y se convertía más en un ritual
que en un verdadero proceso judicial. Y nos encontrábamos que habían jueces que empezaron a aplicar esa sentencia anticipada. Y ya la norma, en este caso de la liquidación directa, nos trae esa situación y nos dice o nos permite, por ejemplo, que se pueda dictar una sentencia anticipada. Pero en este caso, cuando una persona inicia su proceso ante el juez, se deben agotar todas las etapas que se hacían dentro de un centro de conciliación, notificar a los acreedores, llamar a los acreedores a que presenten su relación de acreencias y actualicen sus créditos, o cómo se está manejando internamente y los jueces cómo están aplicando esta figura. Porque lo que hace el centro de conciliación, como lo mencionabas inicialmente, era recibir ese proceso, o actualmente aún se reciben esos procesos aunque vayan a terminar en liquidación directa, por esa desventaja que mencionabas en temas de que no se suspenden rápido los descuentos de nómina, en que no se levantan rápido los embargos, o que se demoran mucho para admitir un proceso cuando el centro de conciliación tiene unos términos específicos que se tienen que admitir de forma casi inmediata, una vez verificados los requisitos. Pero el centro de conciliación lo que hacía con estos trámites, o lo que hace, es toda esa etapa de negociación, se citan a los acreedores, presentan la relación de acreencias, se actualizan los créditos, se dan todas las discusiones, ya sean legales, dentro del trámite, y ahora el juez cómo lo estará manejando, o cómo lo ha venido manejando. No, doctora, esto sí ha sido un tema que, sin lugar a dudas, es donde brilla el papel del centro de conciliación, donde nos encontramos con que en la liquidación directa el juez puede nombrar al propio deudor como liquidador de su patrimonio, pero esto conlleva o lo obliga a que cumpla ciertas cargas, y dentro de ellas las que mencionas, las de las notificaciones, las de los avisos y también la de convocar a esos acreedores para que lleguen al proceso. Esto causando entonces un gran problema de carácter práctico, porque sabemos que muchas veces el liquidador, si bien tiene que estar, o ese deudor en este caso cumpliendo ese papel, tiene que estar acompañado por un profesional del derecho, muchas veces no se dan de manera adecuada esas notificaciones, y es ahí donde el centro de conciliación adquiere un papel fundamental, sobre todo porque sabemos lo que nos conlleva una mala notificación al interior de un trámite, y también porque sabemos que el hecho de pasar por el centro de conciliación nos va a brindar otras posibilidades, donde vamos a encontrar que los acreedores, por ejemplo, hacen ciertas propuestas. Me he encontrado y he tenido pues la oportunidad en todo este devenir profesional, que algunos acreedores, por ejemplo, me ofrecen mermas de capital, lo cual es bastante llamativo. Hay acreedores que incluso proponen realizar compras de cartera o convenios con otras entidades para poder resolver esas acreencias. Entonces el centro de conciliación, o pasar por este centro de conciliación, tiene un plus adicional, y es precisamente el de, primero, poder realizar las notificaciones y todos los trámites anteriores, lo que consideramos muchos abogados que le dicen casualmente carpintería, porque es todo eso que nos lleva, que tenemos que hacer y que es muy importante al interior del proceso, pero también es bastante valioso en la medida en que, como lo dijiste, los efectos, una vez se admite el proceso, se tienen que empezar a dar, principalmente algunos económicos, porque sabemos que este es un procedimiento económico, y lo que le interesa a la persona es tener ese capital disponible para empezar a recuperarse, y el hecho de levantar una libranza o de que se envíe ante el juez la orden del levantamiento de una medida cautelar también es supremamente importante, cosa que ante el juez sí nos va a tomar muchísimo más tiempo. Doctor, y desde su experiencia y la práctica que lleva en estos meses desarrollando esta figura, ¿cómo es ese trámite? ¿Cómo son los pasos? O cuando llega una persona, ¿cómo la asesoran? Después, ¿cómo toman la decisión de iniciar un proceso? ¿Qué se presenta ante el juez? ¿Se presenta una demanda? ¿Se presenta una solicitud? ¿Qué documentos se le presentan a él para que él dé apertura a ese proceso? ¿Y qué requisitos adicionales él pide? ¿Y cómo es todo ese trasegar desde el punto de vista jurídico dentro de los juzgados?
Bueno, doctora, inicialmente cuando la persona llega a nuestra oficina y nosotros le hacemos el primer acercamiento al trámite de insolvencia, nos encontramos con que dependiendo de esas situaciones que tenga, pues le decimos o le sugerimos son esos caminos que puede tomar al interior de este trámite. Cuando vemos que la persona definitivamente tiene una situación económica tan compleja que su única salida es la liquidación y en este caso la liquidación directa, tenemos pues primero que solicitarle toda la documentación, todos los elementos que nos acrediten lo que la persona nos dice en este momento. Nosotros siempre decimos que el 90% del éxito de un proceso, un trámite de insolvencia, depende de la información que tenemos, porque este es un trámite donde la información es absolutamente fundamental. Por lo tanto, le solicitamos a ese cliente o a esa persona, a ese deudor, esos documentos que nos dan soporte. Ya con esos documentos vamos y elaboramos una solicitud. Esa solicitud directamente presentada por el deudor es donde se exponen todas esas situaciones y donde se le da a conocer, en este caso al juez, qué es lo que pasa o qué es lo que sucede y cómo llegó hasta allá. Pero entonces en este punto, donde ya sabemos y ya conocemos qué es lo que le pasó a la persona, también vamos a hacer una relación de todas las acreencias. Vamos a poner a quién le debe y cuánto le debe. Y sobre todo, y muy importante, la información de ese acreedor. Porque la información de ese acreedor es la que nos permite poder notificarlo adecuadamente. Entonces, una vez cumplimos con esto y con todos los requisitos adicionales que nos trae la ley, porque la ley nos dijo expresamente que no es una demanda, sino que se presenta como una solicitud, ya entonces pasamos a la radicación, pero con unos elementos puntuales y fundamentales. Por ejemplo, la solicitud de que sea nombrado ese mismo deudor como liquidador de su patrimonio, o incluso también solicitando un amparo de pobreza, porque sabemos que son personas que están en una situación algo compleja donde ni siquiera para cubrir los honorarios de un liquidador es suficiente, o no les alcanza para cubrir unos honorarios de un liquidador. Y es aquí entonces la oportunidad que tenemos para solicitarle al señor juez que nos conceda o que nos permita ser liquidadores conjuntamente con la persona, siempre dándole un acompañamiento constante, desde el momento de la asesoría hasta el momento en que culmina el proceso con la sentencia, que es lo que finalmente nosotros esperamos y a lo que queremos llegar en todo trámite. Doctor, hablando un poquito y trayendo como a colación todo lo que has mencionado, entonces podríamos hablar que la liquidación directa es para esas personas o esos deudores que no tienen ningún tipo de bien, sea bien mueble o inmueble, pero nos han llegado muchas preguntas frente a esa persona que tiene un bien inmueble como una propiedad raíz, donde tiene una afectación a vivienda familiar o tiene un patrimonio de familia inembargable. Y nos preguntan mucho que en este caso una persona con estas afectaciones podría iniciar un trámite de liquidación directa. La respuesta es no, porque en este caso, si bien puede ser, y si hay que hacer un especial énfasis en esto, puede ser un bien que no se adjudique en una liquidación, sí puede darse que en el trámite de una negociación este bien pueda ser ofrecido ante los acreedores previo al levantamiento de esa afectación. Entonces, debemos entender que el hecho de que tengamos una figura que en principio nos saca este bien del comercio, no significa que no podamos disponer de este bien si así lo traemos a bien. Por ejemplo, podríamos estar en el ámbito de que una persona finalmente decide o piensa, bueno, esto es lo único que tengo, este es mi patrimonio y quiero resolver mi patrimonio, por lo tanto, voy a pedirle a los acreedores que me permitan el levantamiento de las medidas o de todas estas afectaciones que pueda tener un bien y así poder pagarles y resolverles esta creencia. Por lo tanto, en esta situación no podemos acudir directamente a la liquidación, sino antes pasar o irnos ante el centro de conciliación, conciliar si es del caso que el deudor quiera hacer una de estas propuestas, darle la posibilidad, porque sabemos la importancia de la conciliación y sobre todo la importancia de llegar a muy buenos acuerdos. Y en este caso ese sería un muy buen arreglo que perfectamente con las normas o de la forma en que se da, se puede llegar a hacer.
Perfecto, doctor. Y hablando ya para ir como cerrando este tema de la liquidación directa, una persona que inicia este trámite, ¿cómo finaliza? ¿Cómo, cómo termina esa crisis financiera y cómo vuelve a surgir? ¿Cuál es el resultado final? ¿Y cómo puede saldar entonces a los acreedores ese endeudamiento que puede ser 50 millones o pueden ser 1.000 millones? ¿Cómo termina esa persona de saldar esas obligaciones? Bueno, esa es una de las preguntas que más nos hacen y sobre la cual debemos tener mucha claridad con las personas que también nos están viendo y sobre todo con las personas que están interesadas en acceder a un trámite de insolvencia. Y es que la finalidad de esta liquidación es que una vez se paguen con los bienes que se tengan o si no se tiene ninguno, se dé el descargue de las obligaciones. Esto básicamente nos quiere decir que las obligaciones que tenemos, que son civiles, que así nos lo determina la norma, se conviertan en obligaciones naturales, que tengan esa mutación. Por lo tanto, que no puedan ser exigibles de manera judicial, por ejemplo. Entonces, esto nos va a facultar que en un futuro, luego del proceso de insolvencia, esos mismos acreedores con esas mismas acreencias no puedan ir ante el juez a buscar el pago mediante un proceso ejecutivo. Y esto nos va a ayudar en dos sentidos. El primero, que nos va a ayudar a que los bienes que se obtengan con posterioridad a esta sentencia no puedan ser perseguidos por esos acreedores anteriores. Pero también que, por ejemplo, en temas de salarios, no nos puedan afectar ni buscar el pago mediante las retenciones o descuentos de nómina, que esto es bastante importante porque nos va a evitar algunos embargos, por ejemplo. Entonces, finalmente, cuando llegamos y obtenemos esta sentencia, lo que logramos o lo que obtenemos es que ya los acreedores no puedan o no tengan en su posibilidad ir a ejecutar o ir a la vía judicial para poder obtener el pago de esas acreencias y recuperarnos económicamente, porque ya sabemos que estamos ante una obligación de carácter natural que no va a poder tener ninguna repercusión de ahí en adelante. No, muchísimas gracias, doctor, por estar en este espacio. Y antes de finalizar, me gustaría que le diéramos como un consejo a todos nuestros colegas y aliados que también asesoran a deudores y también a ese deudor que nos puede estar escuchando frente a este tema de la liquidación directa y cómo es tan beneficiosa para volver y surgir económicamente. Claro que sí, doctora, no. De antemano, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por hablar de estos temas, por darlos a conocer y sobre todo a los colegas y a las personas que están en este mundo de la insolvencia, decirles que lo primero es la formación y sobre todo el crecimiento académico y el conocimiento y la ampliación del conocimiento. Pero sobre todo a las personas que están en una situación económica difícil, lo importante y lo fundamental es no guardar silencio y sobre todo buscar ayuda. Este es un trámite que sirve de rescate, que nos ayuda y es un salvavidas para las personas que tienen una compleja situación financiera. Por lo tanto, el acompañamiento y el asesoramiento es fundamental, pero también para los asesores que se estén actualizando, que se estén formando, que sobre todo se estén educando sobre todos estos temas que cada día traen sus novedades y sobre todo sus modificaciones. Entonces, siempre es eso, constantemente buscar ayuda y sobre todo estar muy actualizados con la norma. Muchas gracias, doctor Julián, por acompañarnos en este espacio tan especial y a todos ustedes por escucharnos. Nos vemos en un próximo episodio.